Llegamos al viernes 31 de octubre, gracias por estar con nosotros en el diálogo de la mañana, en el debate político semanal. Vamos a estar hablando de diversas temáticas. Hoy vamos a estar englobando qué pasa en las internas de los partidos de oposición que se están enfrentando en la Asamblea Legislativa. Hubo discursos esta sesión plenaria de la semana que muchos están comentando. Son pocos y se están peleando, no hay unificación en estos temas. Tenemos más temáticas porque también vamos a estar abordando justamente temas como la separación del Parlamento Centroamericano, diputados del Parlamento también hasta 2031 están ya juramentados o no. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las implicaciones de poder salirse del Parlamento Centroamericano luego de la decisión política acá en nuestro país? Estos son temas de los que vamos a estar conversando. También vamos a hablar de las nuevas opciones. Un partido político que ya vuelve a sonar nuevamente, Partido País, que sale con un informe también de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 20 meses después de las elecciones. También analizamos la parte política de nuestro país, lo que está ocurriendo ya de cara al año preelectoral. Andrés, tuvo modificaciones esta administración de desechos sólidos, tarifas especiales para algunos elementos, le vamos a contar porque ya tienen un cuerpo normativo aprobado por la Asamblea Legislativa. Estos y otros temas, incluso vamos a estar hablando de reducción de la pobreza en nuestro país. Ernesto. Hola, buenos días. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mucho material, buenos temas para hacer un análisis. Bastante información. Muy amplio de lo que vamos a tener hoy con nuestros invitados, sin duda alguna. Sin duda, y vamos a también a poner en contexto parte de ello. Saludamos a nuestros invitados. Aldo Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bastante bienvenido. Bastante bien, gracias, buenos días. Un saludo a tu fiel y amable audiencia del Grupo Megavisión. Y bueno, saludo a los panelistas y a darle taller a los temas. Interesante. Tania Pastor nos acompaña ahora. Tania, ¿cómo estás? Gracias. Qué bueno verte de nuevo por acá. Un gusto estar por aquí. Gracias. Especialmente en esta semana porque así puedo aprovechar para saludar a mi mamá que estuvo cumpliendo años. Felicidades a la mamá Lolita y un placer estar aquí con todos. Qué bueno, bienvenida. Bueno, también licenciado Manuel Someta, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Luis, Neto. Yo quiero aprovechar a mandarle un saludo bien especial al equipo de litigación de la Universidad de El Salvador, que ayer quedaron campeones centroamericanos de litigación, que son los de la UES Central, y a mis alumnos de la UES Occidental también, que saludarlos porque tuvieron una mención especial dentro de la competencia. Así es que un saludo y gracias por poner siempre en alto el nombre de la universidad. Vaya también ese saludo de parte de nosotros también. Bueno, muy bien. Vamos a hablar y vamos a entrar al análisis en materia. Vamos a hablar hoy de la polémica en la oposición que está ocurriendo, y es que esta semana en la sesión plenaria semanal también hubo diferencias y choques públicos entre las diputadas Marcela Villatoro y también Claudia Ortiz. Diferencias que se han marcado en estos discursos cuando todos dicen que se están rehusando a debates públicos y acusando a cuestionamientos, incluso de algunas alianzas se han acusado. Esto es un síntoma de una oposición fragmentada y que no logran cohesionarse para poder en un bloque poder presentar un frente unido ante el oficialismo. Esto es lo que consultamos hoy a nuestros panelistas. Así es, o realmente si esto es que cada partido, Luis, persigue diferenciarse para sobrevivir y de alguna manera también lo que es capitalizar el descontento futuro con respecto al oficialismo. Son los temas importantes que vamos a tener esta noche. ¿Cómo analizan esto que ocurre en la sesión plenaria de esta semana, Aldo? Bueno, evidentemente esto confirma lo que yo ya he venido diciendo repetidamente, que en este país no hay oposición. Lo que hay son grupos opositores y unos restos menores ahí en la Asamblea Legislativa que entraron por casi que por la colita del vagón, ¿verdad? Y una diputada que entró evidentemente con el apoyo de ese círculo cercano a todos los que están presos ahora en el Secoto y en otras cárceles. Entonces, evidentemente que no hay cabeza política.
hay protagonismos falsos, hay afán de protagonismos individuales, deseo de ser mencionado en la palestra, ¿verdad? No sé las apuestas a qué van. Yo creo que está en el peor de los mundos, porque no le dan los apoyos individuales, creo, ni siquiera para mantener el curul en el contexto en que se encuentran. Ahí se mencionan 2 diputadas, la 59 y la 60. Imagínate que en las encuestas que se han corrido últimamente, aparece el partido de una de ellas con un pírrico 4% y quitando el margen de error de las encuestas. Pero evidentemente que el vehículo partidario para participar no las tiene con ella, ni ella con el vehículo, ¿verdad? Yo no sé cómo van a resolver ese problema. Internamente creo que ni siquiera saben cómo. Y del lado de la diputada 60, está en el peor de los mundos. Porque individualmente no tiene apuesta a nada, porque si bien le alcanzó para ganar ese curul, pero ahora ya ni aparecen las encuestas, ni ella ni su partido. Quiere decir que mi opinión personal es que aún los votos criminales que la llevaron a ganar, creo que ya se le han retirado porque ya vio que no los liberan ya. Entonces, yo creo que ni para retener el curul le alcanza. Entonces, como no se pueden conformar como una verdadera oposición, porque una oposición funciona de manera diferente, por ejemplo, apoya las medidas que benefician al pueblo y se proyectan como una opción real de poder frente al pueblo. El pueblo viene y los mira y dice, si estos ni siquiera se pueden unificar, formar un bloque común, y esto no tiene que ver con ideologías, Neto. Si es que cuando vos formás un bloque para poder correr con un objetivo común político, eso no está pegado con ideología, si tenés un objetivo común. Y si no, preguntarles a los que conformaron la unión opositora hace un montón de décadas atrás. Hay un objetivo común a donde no son las ideologías las que cobra eso. ¿No ves saludable tú el hecho de una discusión que venga a redefinir el papel que juegan los partidos frente a un escenario, digamos, oficialista de manera contundente? Y el problema es también que el tipo de gobierno que tenemos tiene un amplio apoyo popular. Esto tal vez sería posible en un contexto donde no hubiera un apoyo popular masivo. Pero si estamos en un contexto donde hay un apoyo popular masivo, es difícil conseguir. Es casi imposible. Tania, ¿cómo analizamos que los pocos diputados opositores también están encontronados entre ellos? Yo creo que esa es la polémica más grande entre la oposición. Están tan atomizados que el pleito para ver quién es el partido pequeño de oposición más grande, o como dice Bessi, el enano más grande, es lo que dificulta una consolidación de la unidad que buscaron en las elecciones anteriores. Es complicado porque, vaya, digamos que Vamos tiene la idea que puede capitalizar todos los votos de la oposición que repudian a Arena y al Frente, pero eso ya pudo haber pasado anteriormente y no sucedió. Pero es que no solo repudian a esos partidos, repudian a todos. Bueno, a todos los partidos, pero especialmente por el pasado de personas y funcionarios que ya están condenados de esos partidos, mayoritariamente esos partidos. Eso no quiere decir, por ejemplo, que los partidos satélites que están actualmente como PDC, PCN y GANA han sido partidos satélites de todos los partidos de gobierno, y ellos son tan igual o igual responsables o parecidos responsables como Arena y el Frente. Para considerar que es una generalidad el tema del hartazgo de la población frente a los partidos políticos, Tania, porque muchos han sufrido, según las encuestas, un porcentaje de, digamos, de desaprobación. Hablamos desde el partido oficial y el resto, ¿no? Ni siquiera es el partido oficial y el resto, es Nayib Bukele y el resto de partidos que estén en la contienda contra él. Aquí creo que incluso sacamos de la ecuación Nayib Bukele, porque como partidos políticos, Nuevas Ideas, todos han ido... Ni los del lado del oficialismo o aliados al oficialismo, ni menos de la oposición. Lo que sí vemos claro es que ante la anulación que pudiera haber, o liquidación o eliminación, busquémosle la palabra técnica que le corresponda conforme a la ley o que más nos agrade, pero definitivamente nada más si se da en Arena y el Frente le va a convenir a Vamos. Yo creo que ahí está claro el escenario, pero mientras Arena y el Frente todavía subsistan,
yo no veo que Vamos se convierta en la opción de la oposición. No lo veo creciendo ni tampoco capitalizando un sector importante de la oposición donde caben especialmente el sector de los intelectuales, porque no hay ningún intelectual que los represente, no hay una capacidad, digamos, que sea coordinada, cohesionada, o que tenga la aptitud, digamos, para representar a este gran sector de la oposición. Nada más están yendo con lo que hay. O que intente construir esa alternativa limpia y cercana como ellos se venden, el partido Vamos. Yo creo que no es ni limpia ni cercana, pero es al final del día la opción que le va a quedar a la gente que no esté a favor del oficialismo si cancelan al FMLN y a Arena. Si no los cancelan, yo creo que van a seguir atomizados, probablemente uno, y por las figuras que lleguen y no tanto por la figura. Es decir, dentro de lo que va a llegar van a tener que elegir lo menos peor, ¿verdad? Licenciado Someta, ha dicho usted que tienen una guerra o lucha entre enanos. Y así textualmente lo ha mencionado. Los partidos políticos como tal han perdido credibilidad, la gente no le cree a un instituto político. ¿Es un síntoma de todo lo que está ocurriendo en la partidocracia del país? Claro, y yo difiero un poquito con lo que mencionaba Aldo respecto de que oposición no hay. Oposición sí hay, lo que pasa que es enana y enferma y moribunda, ¿verdad? Ahí están a duras penas. Y aún así continúan peleando por ver quién es el enano más alto. Y pues ahora vamos a hacer referencia al tercer enano, ¿vea? Al que cree que porque nunca ha estado en política no está sucio, ¿vea? Y que son de otra clase. A mi criterio, esto que está sucediendo es un síntoma de que los partidos políticos históricos de oposición están tocando fondo. Y a largo plazo es un síntoma positivo. O sea, tienen que tocar fondo. Estas crisis, digamos, que están teniendo dentro de los partidos, en el caso del partido Arena, que no se hallan entre sus diputados y su partido, el FMLN que no encuentra todavía horizonte, y en el caso de Vamos, que como bien dice Tania, cree que puede acumular todos los votos, pero no tiene una dirección ideológica, digamos, o un liderazgo tan visible que les ayude a agrupar este tipo de votos, y que no se quieren juntar con nosotros para que no le peguen la lepra, que eso es normal. Vamos, obviamente, si se junta con el FMLN y con Arena, pierde más que lo que ganaría yendo solo, aunque le cueste más conseguir votos, porque lo que realmente sucede en Vamos es que no hay un liderazgo que llame poderosamente la atención. Entonces, a mi criterio, este es el síntoma. No, en ningún partido lo hay, pero esta discusión entre partidos, entre oposición, a mi criterio es señal de que ya están a punto de tocar fondo. Y los que sobrevivan después de haber tocado fondo, se esperaría, porque esa es la dinámica, digamos, del poder y de los partidos políticos. ¿Pero qué sería más tocar fondo que lo que ya están, digamos? No, a eso me refiero, que si sobreviven, el FMLN no tiene diputados. Si es que no los cancelan, o si es que llegan a tocar de verdad fondo, en el sentido de que se quedan sin bases completamente, ese es el momento, porque esa es la dinámica de la política. Ese es el momento en el que van a surgir nuevos liderazgos, porque ahí, cuando ya no tengan más leche en la teta de la que están mamando los dirigentes actuales de estos partidos, se van a ir, y ahí es donde van a surgir los nuevos liderazgos. ¿Han tocado fondo? Uno se debe preguntar cuándo muere un partido político realmente, más allá de la legalidad y la formalidad. Esto es como cuando tú tenés un matrimonio y cuando te divorcias, no implica que muere el matrimonio murió mucho antes. Lo que estás haciendo es formalizar la separación. El hecho que los partidos no estén cancelados no significa que no estén muertos, porque para la población los ha desterrado de su mente y de su corazón hace mucho tiempo. Y eso significa que los partidos ya están muertos. El hecho que no estén cancelados, esa es la parte formal nada más. Entonces, la pregunta es, ¿existen partidos que sean una opción real de poder para la población en este momento? Eso es interesante, porque... Y no me estoy refiriendo a que exista gente, aunque sean poquitos, que pueden ser detractores del gobierno, y lo son. Y muchos pueden ser acérrimos. Pero
tampoco por eso automáticamente endosan apoyo a eso que constituyó, yo le llamo el asco durante toda la partidocracia, la rancia partidocracia. Entonces, yo he sostenido, porque soy un demócrata convencido de que en una democracia sana debe haber una oposición. Es sano que haya una oposición, pero ¿de dónde va a surgir una oposición? De eso. Eso no puede. ¿Qué características crees tú que debe de salir? Porque ellos plantean de que lo que hacen es ir precisamente a cuestionar y a fiscalizar y auditar lo que se está haciendo hoy a criterio de ellos. Mi visión es que si no surge, y veo muy difícil que surja, si no surge un liderazgo cohesionante, un liderazgo que pueda darle un sentido y pueda darle identidad a un proyecto de verdadera oposición que no hay en este momento, veo muy difícil que se pueda conformar una de esos restos menores que han quedado. Pero a eso voy. Justamente este síntoma es de que al menos ya comprendieron de que la gente ya se desencantó de los partidos políticos. Entonces, esta discusión que se está generando, por ejemplo, que Claudia Ortiz aparece por un lado, que Marcela Villatodo aparece por otro, desvinculada de la marca de lo que constituye su partido político, es porque justamente están en la búsqueda de asumir el liderazgo de la oposición. Eso es lo que justamente quieren. Tanto ella, incluso Francisco Lira también, quieren asumir el liderazgo como oposición. Ahora, el problema es que, porque obviamente es la anaciclosis a la que nos, a eso voy. Entonces, a lo que voy es que la anaciclosis ahora nos está llevando a que ya no son los partidos políticos, digamos, los que enamoran a la gente o los que la gente busca un liderazgo, una persona. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El problema es dónde están. Vienen acarreando las enfermedades y los pecados de sus partidos políticos, y eso, como lo dice Tania, no los va a dejar asumir un liderazgo, porque eso no es de que miren, el líder soy yo porque aquí estoy, porque solo yo quedé, no, porque eso sería pues sentirse rey, porque es el tuerto de todo el mundo de los ciegos. Hay dos aspectos interesantes de lo que están conversando aquí mis colegas. El primero es que, si bien es cierto, el sistema de partidos está en crisis y que la gente está identificada ya más por figuras que por partidos, lo cierto es que los partidos siguen siendo el único vehículo, según la Constitución, para acceder al poder. Por lo menos así está escrito todavía, muy a pesar de la jurisprudencia que estableció la creación de los no partidarios. Que eso realmente es una farsa. Por una parte, voy a terminar. Por otra parte, el tema de los partidos políticos, es decir, si no hacen una verdadera renovación, todos van a llegar hasta, es decir, incluso nuevas ideas ha perdido el 20% de su, digamos, de la aceptación que tenía en menos de un año. De su simpatía, digamos. De su simpatía, de su agrado a la población, es decir, hasta nuevas ideas. Pero eso se entiende porque no es nuevas ideas a quien están calificando en la población, están calificando a la gente que representa al partido político, especialmente dentro de la Asamblea Legislativa, y por eso nosotros hemos repetido en diferentes ocasiones, en diferentes estadios, la situación que el presidente de la República va a tener que ver a quién manda para que represente en la Asamblea Legislativa, porque allí hay figuras demasiado nocivas para el partido, que si no se renuevan van a seguir poco a poco descendiendo, que si primero un 2%, un 5, un 10, un 20, llegaron al 20%, ¿hasta dónde van a llegar para entender que también necesitan renovarse? Este es un gran tema y un gran reto al que se van a enfrentar. El próximo año vienen elecciones internas. Cerca del 40% de la población no confía en los partidos políticos, según las encuestas. Aldo, ¿cómo deben de afrontar los partidos políticos esto que se les viene? Elecciones internas, ¿de dónde sacan esos liderazgos, esos cuadros de los cuales se habla mucho, no? Mira, en cuanto a política se trata, hay una moneda que no se consigue en ningún lado, que no es canje, ¿no? Que no se compra ni se vende, que se llama carisma. Y el liderazgo político, no hablo de liderazgo de otros tipos, porque me imagino que el presidente de la junta directiva de tu colonia debe tener algún liderazgo. Hablo de liderazgo político. Necesita de ese activo que se llama carisma. Y yo no miro pero ni allá a 1000 kilómetros en esos opositores, ni en esos partidos moribundos, yo no miro ni siquiera por atisbo algún tipo de liderazgo político suficiente
no digo liderazgos aparentes, ni payasos, ni caricaturescos, ni pintorescos, no, liderazgos políticos suficientes como para poder liderar un movimiento que realmente se proyecte como una oposición. Ahora, ¿cómo van a resolver estos partidos moribundos sus problemas de internas? Quiero decirlo, el FMLN, por lo que uno escucha, a pesar que están reducidos a su mínima expresión, pero hasta esas pequeñas sobras se están peleando internamente, ¿verdad? No las tiene todas el folclórico, ¿verdad? Esa parte de la renovación general, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo van a resolver, por ejemplo, cómo van a resolver ese desacuerdo entre Coena y diputados de Arena en la Asamblea Legislativa y la fracción? Moribundo, dice los partidos políticos, y ahí entra también el debate si es esto lo que decía Tania, que únicamente son los vehículos, así está escrito constitucionalmente ahora mismo. Ahora, yo solo quisiera dejar un contextualizado algo. A ver. Todo lo que estamos hablando, todito lo que hemos analizado se da en el contexto de lo que yo llamo la era del buquelismo. Y eso le pone un matiz completo a todo este análisis. Hablemos y complementemos pues, desde ese punto de vista, pero lo cierto es que aquí hay dos enfoques. Uno, para preguntarse si esto es digamos ya el presagio de lo que podría ser ese, fenecer del sistema político actual, o es digamos, como la especie de quererse reinventar el tema de los partidos políticos. ¿Ha fallado el sistema político ya? Partidario. ¿Ha fracasado? ¿Partidario? ¿O es que verdaderamente yo creo que el sistema partidario se tiene que reinventar en sí? Se reinventar. Es que yo creo que no es que el sistema partidario haya fallado. Los que fallaron fueron los funcionarios. O haya fracasado. Y lo que dañaron fueron los partidos políticos. Esto derivó en que la gente prefiere un liderazgo claro de alguien que resuelva problemas a una estructura partidaria, un discurso ideológico, aquellos cantos que tanto les gustaban antes, marchas, e ir detrás de una serie de ideologías. La gente ya renunció a eso. Ese régimen partidario la gente quiere un líder. ¿No? Y es tanto así que ni siquiera el partido Nuevas Ideas se sostiene solo. Le apuesto, si hacemos un ejercicio exagerado mental, si devolvemos a Nayib Bukele al FMLN, el FMLN vuelve a ganar. Porque ¿por quién va a votar la gente? No va a estar votando por el partido. No va a estar votando por el partido, va a estar votando por él. Entonces, por el liderazgo. Por el liderazgo, justo. Entonces, cuando vemos a Marcela Villatoro hablando y en esta discusión respecto de su partido y los problemas que tiene internamente, es justamente eso. ¿Quién puso los votos para que Arena tuviera representación ahí? Ella y Francisco Lira. Entonces, porque esto no lo vamos a negar. Yo no comparto mucho con ese partido político tampoco, pero yo no voy a negar que la gente votó por ellos y que por eso tienen representación, el partido tiene representación por ellos, y eso es lo que están discutiendo ahora. El FMLN no tuvo la misma suerte, pero porque ellos todavía no encuentran rumbo. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver hablando de temas políticos electorales, porque también ya se prepara. Pero quizás yo que para cerrar el tema quiero agregar un tema de rediseño constitucional del sistema. Y justamente con eso, Tania, porque apareció nuevamente un partido político ahí y seguimos hablando de este nuevo rediseño, la partidocracia ya está caducando, se deben de reinventar y demás. Vamos a la pausa. El partido País no es País. Vamos a la pausa y regresamos, como bien tú lo dices. Muy bien, gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir hablando de partidos políticos, de una etapa preelectoral, porque ya hay otro partido político que ya se había con procesos como tal llegado, denominado así País con antecedentes, ya han participado en trámites de registro, reaparece en la escena como una alternativa de los tradicionales, aseguran ellos, el bloque. Simultáneamente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entregó recientemente un informe sobre las elecciones del 2024, con hallazgos preliminares sobre presiones o algunas irregularidades, un documento que también refuerza el debate sobre credibilidad institucional y la necesidad
de auditorías independientes, aseguran muchos, para recuperar la confianza de la ciudadanía. Hablamos sobre esto, los partidos políticos. Tania, me interesa también conocer ese análisis sobre si debe continuar este enfoque constitucional de los partidos políticos y la hegemonía que tienen actualmente. Definitivamente no, lo hemos discutido en otras ocasiones en Diálogo y en Pulso, el hecho que hay por lo menos yo no me siento representada por los partidos políticos. Entonces a mí me están tratando desigual y me dando la posibilidad de poder seleccionar a las personas por las cuales después vamos a votar, porque todos en realidad lo que hacemos al final es votar de lo que nos dejaron los partidos políticos, donde sabemos que siempre hay sus componendas y dejan a quienes ellos quieren dejar y no a quienes la militancia escoge. Entonces deberíamos quizás pensar en rediseño del sistema más parecido a Argentina o algunos otros países en donde se obliga a la gente a que acuda a las urnas porque es un deber y es un derecho, y que además las internas se hagan simultáneas para todos los partidos del mismo día. Tú propones que el voto sea obligatorio para todos. Que el voto sea obligatorio, que las internas sean en un mismo día y que se nos permita a las personas que no nos representan los partidos políticos poder participar sin estar militando en un partido. Y que además, candidaturas independientes. Pero no con estas reglas. Y que además se incluya, por supuesto que tendrían que ser diferentes las reglas, y que además se incluya, pero con una verdadera posibilidad, la participación no partidaria, con algunos matices quizás de respaldo de organizaciones para que no sea una persona singular que no tiene un respaldo de más personas para postularse, digamos. Que sean organizaciones de la sociedad civil. Ya está regulado así, pero hay más posibilidades de que no sea así también. Sí, pero quizás es a través de partido político, quizás ¿no? cerrarlo a que organizaciones apoyen a una persona o algo parecido, porque es que también al hablar de organizaciones estamos obligando a las personas a asociarse. Y yo soy enemiga de las asociaciones porque al final hay personas asociadas que terminan arrastrando mi reputación y yo prefiero mejor mantenerme al margen. Entonces eso no me está siendo respetado con el sistema actual de partidos. Yo no soy amigo de las reformas constitucionales. Para mi criterio, ahorita la Constitución la tienen comparte la idea de un nuevo diseño constitucional que venga pero a darle respuesta a ese fracaso. ¿No es amigo de coyuntura o no es amigo permanente de las reformas? No, yo soy partidario de la Constitución rígida, la original de 1983. Yo lo he dicho aquí y en otro espacio. Su juicio no tiene. Para mí la arruinaron desde que reformaron el 248. Pero si con algo estoy de acuerdo con Tania, es que debe reformarse o debe buscarse la manera de eliminar esta estructura del vehículo exclusivo de los partidos políticos, porque ese sí ya no responde, a lo que la gente busca. O sea, la gente ya no está buscando movimientos, digamos, por medio de partidos políticos, como le dije, o discursos ideológicos, está buscando directamente liderazgos. Entonces podría hacerse así, gente que represente sectores, movimientos y ya no partidos políticos, porque es justamente en la manera en la que resaltarían los verdaderos liderazgos. Entonces, a pesar de que bueno, así como tienen la Constitución en este momento de toda maltrecha, pues ya hoy que terminen de hacer la reforma. Entonces, tal vez al no obligar o al quitar este obstáculo de apegarse a un partido político que ya venga manchado por las cuestiones de corrupción o con ideologías que ya no son vigentes, pudiera tal vez resurgir nuevos liderazgos en ese sentido. ¿Preferiría una nueva constitución? Yo preferiría que se haga una constituyente y que se haga una nueva constitución y que dejen ya de estar arruinando esta constitución. Aldo, ¿cuál es tu apreciación con respecto a lo que han planteado tus dos antecesores? Mira, nosotros podemos tener dos escenarios, hagamos dos escenarios. Yo tengo discusiones teóricas bastante profundas con algunos amigos, académicos, etcétera, sobre el modelo de partidos políticos. Es muy académico, es muy, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el análisis histórico, pero el punto de vista más allá de que si el sistema de partidos políticos es el que más le sirve a una democracia depurada o no, creo que no tiene nada que ver con lo que hicieron los partidos políticos en El Salvador durante la época de la partidocracia, del asco. Porque
evidentemente que la praxis que vimos durante todo ese periodo, la posguerra, vamos a llamarle así, podríamos hablar hasta casi que el inicio de la historia de la República, pero en esa posguerra fue que precisamente los partidos se vaciaron en el gobierno. Y los partidos perdieron la identidad de lo que es realmente ser partido político. Cuando vos pedís un taxi para ir al estadio a ver el partido de fútbol, el taxi te deja en la entrada. No se mete con vos hasta las gradas, el taxi, ¿verdad? Y ese fue el gran problema de los partidos. Convirtieron las cúpulas de los partidos, convirtieron a los partidos en el elemento vaciador del gobierno. Y entonces comenzaron a mezclar partido con gobierno, a tal punto que las instituciones llegaron a ser casi consideradas como propiedad de partidos políticos. Sí, que hasta que se sabía que esta institución le toca a tal partido, esta institución le toca a tal partido político. Claro, y estaba llena toda la institución de gente, de militantes del partido. Entonces, nos podemos hacer, y yo los invitaría, si quieren, hacemos un programa especial para analizar teóricamente el sistema de partidos políticos. Porque me llama la atención la propuesta del licenciado Someta. Yo le voy a poner como segundo apellido Petri, ¿verdad? Porque debe ser muy amigo de los pétreos. Lo que propone el licenciado Someta es como una especie de involución, porque los partidos políticos en la vida, en la historia política, no son tan viejos. Comenzaron más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Antes de eso, desde el establecimiento del Estado liberal con la revolución y todo lo de las revoluciones liberales, hasta quizá finales del XIX, lo que había era más o menos lo que él propone, eran facciones. Yo le llamaba en un artículo que escribí de investigación allá por el 2011, la faccionocracia. Pero el problema de las facciones es que son impermanentes. Surgen bastante espontáneas en un momento determinado y desaparecen casi que con el periodo electoral. Y el control de las facciones es muy difícil. ¿Por qué? Porque como se autoconvocan y muchas veces aparecen ahí intereses en la estructura de gente que necesita patrocinar cosas, y no digo que los partidos no se hayan deformado, estos partidos y convirtieron en hasta diputados corporativos hubieron aquí, pero esas facciones muchas veces son intereses muy particulares de financiamiento y se diluyen y el control es muy difícil. Entonces, volver a una especie de faccionocracia es peligroso también. Y el hecho también, concluyo con esto, el punto de la razón del ser. ¿Por qué ahora te vas a meter a la política? La razón de existencia del político durante la época de la partidocracia y más atrás era porque es rentable ser político. Okay. Me puedo componer, me voy a meter y me voy a componer, pero si ahora no hay deuda política, ahora no hay financiamiento porque el contexto no te da financiamiento. En teoría ya no es rentable. Entonces, la pregunta que yo les voy a hacer a estos que están y a los que quieran estar es: ¿para qué van a participar en política? Es una pregunta para el partido, para los miembros del partido PAIS. Lo que pasa es que al colega le gustan las constituciones blandas porque así se pueden hacer estas peripecias. Las sociedades son dinámicas, que han estado haciendo. Todos los diseños constitucionales tienen que tener un esquema de rigidez y de protección. Si no le gustan las cláusulas pétreas, pero tiene que haber un sistema de rigidez porque la Constitución no se puede reformar como si fuera ley secundaria, como lo han estado haciendo en este punto. ¿Y sabe qué es lo que favorece ese justo esquema de constitución que propone el colega? Es el hecho de que la gente en este momento ya no elige, sino que vota. Siempre siempre se van por un color, siempre se van, antes se iban por un discurso. Pero allá la tumba donde van a morir los rojos y como decía el otro discurso. Por eso votaba de la gente. Pero solo no escogían. Antes era incluso peor, era la bandera y todo lo que estaba dentro. Y todo lo que estaba dentro. Así es. No lo sabía lo que había atrás. Así es. Entonces, hoy al menos vemos un rostro y tal. Ni elecciones internas. Y eso comprueba. No conocíamos. Y eso se comprueba de partidos, claro, y eso se comprueba con que la calificación, por ejemplo,
ejemplo, del presidente se mantiene, mientras que Nuevas Ideas ha tenido un descenso como de 20%. O sea, ellos van para el suelo. Ellos van para el suelo. Pero a lo que voy es este rediseño, si bien es necesario, debe permitir o debe buscar el que surjan estos nuevos liderazgos. Ahora que ya un poco hablamos de este partido, que yo quiero mencionarlo rápidamente, yo creo que yo respeto el derecho que ellos tienen de organizarse y de conformar un partido político. Pero desde que yo veo en la foto un partido político para participar en este país y detrás no veo ni siquiera la bandera de este país, créame que yo no tengo mucha credibilidad en ese partido. Ser el partido de la diáspora. Claro, pero si vemos la imagen ahí detrás, no aparece la bandera de nuestro, creo que aparece por ahí. De la diáspora, no parece que estén participando para este país, y eso es lo ¿cuál es la muestra que nos da? Que ellos no tienen conocimiento de la situación actual del país. Entonces, a mi criterio, yo como le digo, respeto su derecho a organizarse, Tania, pero a mi criterio deberían de tener un poco más yo creo que esa es parte de la discriminación que han sufrido siempre las personas que están en el extranjero, nuestros hermanos salvadoreños en la diáspora, por el hecho de estar en la diáspora. Yo creo que no podemos afirmar que los que están aquí están conscientes de lo que está pasando, ni los que están afuera no están conscientes de lo que está pasando aquí. Creo que es un bloque. Con mucho respeto, pero me parece que faltarle respeto a muchas personas que están muy interesadas por lo que pasa acá y que quieren cambios reales, y que si están de acuerdo o no es también su derecho, como el de nosotros. Y porque nos desviamos del tema con lo de la reforma constitucional. Creo que hay un monopolio de partidos, que si los partidos políticos no entienden que ya caducó, porque el hartazgo a los partidos políticos no es nada más hacia lo que tuvimos en el pasado, también es actual. No me parece que solo sea lo que hubo en el pasado el hartazgo también es actual y se verifica con ese 20%. Creo que hay que abrir las posibilidades de la participación no partidaria y que los partidos entiendan que tienen que ceder ese monopolio. Aldo, decía en la intervención pasada que ya no es rentable ser político o participar en política bajo las condiciones actuales, pero pareciera que para algunos sí. Nunca debió ser así. Actualmente para algunos pareciera que sí. Nunca debió ser así. El problema es que lo vieron y lo hicieron así. En el status quo ante, la razón por la que la gente se metía a los partidos era esa, era financiarse, no era servir. No era servir. ¿Por qué te metes tú a la política? Bueno, es una vocación de servicio. Es una vocación de servicio muy grande. Ese es el deber ser. Entonces, y los partidos son los seres intermedios, ¿no?, entre el Estado y la población. Son el ascensor, algunos autores le llaman el ascensor y el filtro. El ascensor y el filtro. Entonces, ¿por qué se van a meter ahora los que quieran meterse a hacer política si no es enriquecerse? Pues entonces vamos a devolverle a la política la verdadera razón de por qué la praxis política se debe de ejercer. Bueno, mientras esa praxis no sea, yo no les prometí nada, yo creo que ahí está el reto desde el punto de vista como tú bien lo planteas, ¿no? La necesidad de establecer un nuevo marco constitucional que permita un poquito más de espacio, ¿no?, y menos desahogo, más controles para evitar esto de enriquecerse, y una verdadera renovación y yo creo que los controles están colapsados. Lo que pasa es que pueden mejorarse, si todo es mejorable. Lo que pasa es que las personas que están a cargo de ejercer esos controles han sido siempre personas que favorecen a grupos o estructuras políticas, y eso es así porque el diseño constitucional ahí coinciden ambos. Sí, es que esa es mi posición. Que ahí coinciden ambos, Vamos a la pausa, y regresamos con más. Muy bien, gracias a Salnet. Continuamos y vamos al siguiente bloque. Vamos a hablar de lo que ocurre también en el Parlamento Centroamericano por temas de retiro de El Salvador. La decisión, al menos acá en El Salvador, del retiro del Parlamento Centroamericano se aprobó en la Asamblea Legislativa con 57 votos, una reconfiguración institucional regional de lo que pueda ocurrir en esto, y es que también
para que El Salvador, la decisión del Parlamento se saliera de esta zona. El país se ha vinculado a este órgano desde sus orígenes, pero mientras tanto la dirección del Parlamento Centroamericano ha hecho ya una nueva junta directiva, ha puesto representantes y han dicho que los derechos de los diputados electos que hayan viajado a tomar posesión más allá del gesto político o la salida abre un vacío simbólico en el área centroamericana, como se plantea sobre esto. Hay preguntas sobre cómo está esta composición política regional y volvemos a lo mismo, porque acá en El Salvador hay una decisión política de salirse del Parlamento Centroamericano, pero ahora hay una nueva junta directiva y que incluso incluye diputados salvadoreños. Es interesante ese punto porque siempre nos preguntamos, bueno, si El Salvador se retira, ¿qué hace una nueva junta? ¿Qué hacen dos salvadoreños diputados del Parlamento en la nueva junta directiva? Se trata de Heidi Mira y Ricardo Calderón Lam. Ambos están dentro de la junta directiva. ¿Cómo podemos analizar esto? Es un tema regional que deberá resolverse. ¿Sí? Vamos a ver. Se mata. Mire, si hay un órgano peor evaluado que la Asamblea Legislativa históricamente por las encuestas, es el Parlacen. Porque ha sido, es que es un secreto a voces, es que ese es el cuchitril donde se llegan a esconder todos y se ponen el fuero. Y de todos los países, y de toda Centroamérica. Y mientras les prescribían los delitos, ahora ya no prescriben, pero históricamente ha sido digamos la cueva donde se van a esconder y donde se van a retirar los políticos. Porque acciones de parte del Parlacen no se ven. Ahora, se tomó la decisión política de retirarse del Parlacen, que a mí en términos de ahorro exclusivamente, porque en términos políticos no, pero en términos de ahorro a mí me parecía una decisión atinada, pero al mismo tiempo están cerrando la puerta para dónde van a salir corriendo los funcionarios de más adelante, los que puedan necesitar de esa cueva también. Entonces, a mi criterio, el hecho que estén nombrados ahí y que pues se dijo así por mera publicidad, nos vamos a salir, ya les aplaudió todo el mundo, qué bien, nos vamos a ahorrar eso, pero no se salen. ¿Por qué? Porque al final esa cueva conserva secretos de todos los funcionarios de Centroamérica y eventualmente a mi criterio puede serle útil a alguien. Yo aquí no señalo a nadie, aquí puede serle útil a alguien cuando se vayan terminando los periodos. Hablando de esa utilidad, entonces el Parlamento Centroamericano actúa así por conveniencia o es porque verdaderamente no hay una voluntad para hacerle cambiar ese ADN de organización que le dé potestad para ser hegemónico y limpio o transparente en el ejercicio. Es que para eso y me voy a alejar, digamos, de las definiciones jurídicas, porque ahí hay un procedimiento para salir, es un procedimiento jurídico que ya está establecido y que debe seguirse y que es difícil. Pero voy más al aspecto político. Es que para que el Parlacen realmente cambie, ya ni siquiera depende de El Salvador. Tiene que ser la región la que ejerce el cambio de todos los funcionarios que se mandan ahí. Ya lo decía, hay tratados, es un proceso. Claro, hay una forma de retiro, hay todo un procedimiento para hacer. ¿Cuál es el mensaje de El Salvador de decir nosotros ya no vamos? Es que el mensaje era positivo, pero pero no era solo de salirse. No, miren, nosotros no compartimos la naturaleza de esta institución en la región, la de venir a ocultar corruptos, pero se quedan. O sea, una cosa es decir y otra cosa es hacer, porque si no solo fue una campaña publicitaria bien bonita la de decir nos vamos del Parlacen. Sí, porque ¿qué hacen dos ahora? Claro, y para qué los nombran, pues, o sea, a mi criterio, si no se salen, si no renuncian, aunque sea de hecho del Parlacen, a mi criterio solamente fue campaña publicitaria y lo que están viendo es que esa institución como cueva y como escondite va a ser útil más adelante y es bueno mantener el espacio. ¿Qué piensas tú sobre este tema en particular? Yo creo que aquí ya estás mezclando dos temas. Por un lado está la naturaleza, ¿verdad?, de la institucionalidad, integración centroamericana, y por otro lado está el caso concreto de qué pasa con unos diputados en el que fueron electos para el Parlacen y El Salvador se hace. Y ahí están. Entonces, yo voy a separar los temas porque ambos no me da tiempo para abordar lo suficiente. Si querés, un día hablamos del tema, ¿verdad?, integración centroamericana y cómo vemos la perspectiva a futuro.
Pero el tema concreto de Sí, la acción diputados, política del Salvador de salirse, pero hoy hay representación. ese tema concreto, a mí cuando yo escucho, por ejemplo, algunas posiciones de algunos diputados del Parlacen, que por cierto hablan más con sonido de damnificados que con sonido de políticos, ¿verdad? Damnificados económicos, vamos a ponerle el nombre completo. Oigo unas tesis jurídicas, unas tesis que realmente son hasta absurdas. No es que fuimos electos por el pueblo. Entonces nosotros, al ser electos por el pueblo, aunque se salga El Salvador, nos vamos a quedar ahí. Y yo digo, hombre, pero es que debería de haber un mínimo asesoramiento, ¿verdad? Jurídico. Fíjate que cuando el tratado donde está contemplada la creación del Parlacen, como no hemos evolucionado todavía hacia a un nivel de integración a donde se crea instituciones supranacionales con competencias soberanas, porque no estamos en ese momento de la historia todavía. Por eso el sistema de integración centroamericano es una cosa bastante light, porque no llega ni al primer nivel. No podemos ni constituir una unión aduanera, que es el primer nivel de una verdadera integración. Entonces, y no me voy a poner teórico en eso, pero en el caso concreto, desde cuando ellos se lanzaron como candidatos de su partido para ir a competir en las elecciones como diputados del Parlacen, sabían y estaba establecida la posibilidad de que el Estado del Salvador, como cualquier otro, pudiera retirarse si se seguían los pasos establecidos en ese instrumento internacional, porque al no estar en una verdadera integración comunitaria, ese instrumento es un tratado internacional y debe de asignársele la lógica de los tratados internacionales y aplicarle hasta el tratado sobre tratados internacionales, el pacto de... Pero fue una decisión de la Asamblea en julio pasado, de decir hasta aquí el Estado del Salvador. Retiramos. Entonces, ¿qué pasa si esa posibilidad estaba contemplada ahí? Y se ejerce esa potestad. Y estaba contemplada desde cuando estos se tiraron de candidato. El Salvador se retira. Hombre, vámonos a la filosofía elemental del derecho. ¿A quién van a quedar representando? Yo me quedo aquí porque fui electa. ¿Y a quién va a representar? ¿Y de qué partidos son? ¿Y a quién va a representar? Creo que el señor Lang, Calderón Lang es del PCN, creo. Independientemente del partido, son diputados que representan al Salvador. No, aquí es que no podemos distinguir aquí de que cuando estamos hablando de los enanos moribundos, ahí sí son partidos políticos, pero cuando son de los míos, déjeme terminar, yo estoy hablando de todos los diputados del Parlacen, en general, del partido que sea, porque representan al Salvador como Estado. Claro. ¿Quién se van a quedar representando? Igual que los de la Asamblea Legislativa, que son mayoría. Entienda lo que estoy tratando de explicar. ¿A quién se van a quedar representando estos diputados? Sí, independientemente quién o de qué partido político, a quién van a representar. ¿A qué Estado van a representar? Porque siempre la naturaleza parlamentaria implica un cordón de representatividad. Tania, ¿cómo analizar la decisión política en El Salvador de salirse y también la decisión regional de, pues sí, ponerlos hasta en junta directiva? Y lo que sucede es que no solo era de hacer la reforma a la Constitución y ya nos vamos, ¿verdad? Hay procedimientos que seguir, hay que denunciar el tratado, hay que seguir el procedimiento, y mientras estemos todavía formando parte, pues hay que hacer uso de todas las herramientas. Yo creo que por encima de la Constitución, Tania, perdona. No, o viceversa. La Constitución está al máximo y el bloque de constitucionalidad, claro, según la jurisprudencia moderna, pues también están a la par y a veces en algunas constituciones incluso superiormente, pero en cuestiones del tratado es el tratado el que prevalece sobre la ley, pero no sobre la Constitución. Aunque en algunos países sí. La situación es que yo creo que ya se comprendió que no solo es de salirse, decir me salgo y me voy, sino que hay que seguir un procedimiento. Y mientras tanto, porque hay que, digamos, si se puede optar a un puesto de junta, porque hay que renunciar a él, si todavía falta un procedimiento que seguir para salirse. Lo que yo no estoy de acuerdo es en esos damnificados económicos yo ahí sí, o que sí estoy de acuerdo, porque qué falta de respeto es, yo llego y como, eliminaron el Parlacen, voy a pedir mi salario por adelantado. Yo creo que eso sí es un gran irrespeto y un gran abuso de autoridad que espero que tenga consecuencias para que se pueda sentar el ejemplo de que eso no se hace. Uno no puede abusar de su posición
dentro de un organismo internacional para favorecerse a sí mismo. Ahí es donde nosotros vemos el problema del egoísmo, porque lo que prevalece es mi necesidad, mi bienestar por sobre el de la población por el cual yo fui votado. Entonces el Parlacen siempre ha sido un lugar de resguardo de corruptos en todos los países que forman parte de ese organismo. Es más, en El Salvador fuimos tan groseros que hasta por ley iban directo todos los expresidentes a formar parte del Parlacen sin ser electos popularmente. Por eso es que ahora eso ya cambió. Pero lo cierto es que esta ha sido una de las mejores decisiones, en mi opinión, que este gobierno y que esta asamblea ha tomado a cumplir por el presidente, porque en realidad de ahí salió la idea, en vista que esto y el tema de la deuda política creo que son temas junto a la seguridad que le dan el aval al presidente, no al partido, pero sí al presidente. Okay. Yo preguntaba lo de los partidos políticos porque a mí más se me hace, porque como no veo acciones, solo veo discursos de que nos vamos a salir, a mí más se me hace que cuando eran aquellos, entonces ahí sí era un gasto y ahora que son los míos, ahora es inversión. ¿Ve? Yo creo que eso lo golpearía muy fuerte si se echan para atrás, especialmente porque ya hubo un decreto aprobado. Sí, claro, ya hay una reforma a la Constitución. Eso les puede rebotar. Entonces, pasado, yo creo que no se van a echar para atrás, yo creo que van a seguir el procedimiento para salirse denunciando el correcto. Bueno, hay un elemento que recojo, Luis, que se dijo en ese marco de la reforma que se dio, donde decían las voces oficialistas, vamos a separarnos de esta institución que a lo largo de toda la historia decía, este organismo no ha sabido o no ha sido capaz de generar ni tan solo un beneficio a El Salvador ni para la integración centroamericana. No, y además mucho se ha dicho que las decisiones o los acuerdos en el Parlamento Centroamericano no son vinculantes en los países. Así es. Bueno, vamos parte de la naturaleza. Quizás no dan ni un solo beneficio, pero al balance pierde. Ok, vamos a la pausa. Regresamos con más. Bueno, muy bien, gracias por continuar con nosotros y vamos a también introducir otro tema de lo que ocurrió esta semana en la Asamblea Legislativa. Andrés, y tarifas de recolección, hay reformas y la Asamblea Legislativa autorizó a Andrés a definir precios por sus servicios y a vender ciertos residuos recuperables. La reforma busca que las alcaldías o las entidades asuman también la recolección con criterios técnicos y tarifas que sean homogéneas para poder generar expectación sobre la calidad del servicio que puedan llevar, su alcance territorial y el impacto en las tarifas municipales. Las alcaldías que ya prestan este servicio de recolección se verán en competencias o en coordinación con la nueva administración y el nuevo esquema, porque Andrés ahora va a poder también cobrar algo específico por retirar muebles, refrigeradoras y otro tipo de desechos que no son los desechos del hogar. Así, y se trata de modalidades o métodos que hoy en día representan la basura, un dinero que puedes capitalizar, ¿no? Y volverte hasta autosostenible. ¿Cómo podemos analizar esto? Ya al final se va ordenando con tarifas el tema de Andrés y es un nuevo mecanismo de centralización en el tema de recolección de desechos. Yo pienso que el tema debe ser abordado en la forma que lo abordamos cuando se constituyó la entidad. Las razones subyacentes de por qué se constituyó, el tipo de administración que mejor le conviene a El Salvador por las características territoriales y demográficas, incluso hasta nuestro tamaño, y la manera como históricamente estos servicios se prestaron en el pasado. Al final del día, a la gente lo que le interesa es que le satisfagan una demanda de necesidad. Sí. La lógica fundamental de todo proceso de gobernanza, es que haya una satisfacción de las demandas de necesidad. Siempre la relación gobernante-gobernado es relación de necesidad y satisfacción de esa necesidad. Gobernar es eso es gobernar, fundamentalmente. Entonces, ¿qué implica que se cree una institucionalidad fuera, separada de los gobiernos locales? Que algunos dicen, estamos retrocediendo en el municipalismo, porque estamos centralizando lo que debería ir
En vez de ir a una lógica de descentralización, vamos a una lógica de centralización. Yo en aquel momento dije, miren, uno no puede analizar nada sacando las cosas de contexto. Venimos de un país a donde era de chiste tener 262 municipios. O sea, literalmente era casi casgo. Aquí le pegabas a una pelota muy fuerte en un partido y iba a parar al otro municipio. Entonces, eso era irracional e insostenible. Pero no solo eso, en un territorio de 19.000 kilómetros cuadrados, casi 20.000, no son 21.000 porque después de los bolsones ya no somos 21.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué es lo que más le conviene a la gente en términos de satisfacción de ese tipo de necesidad? ¿Lo puede hacer mejor el municipal o lo puede hacer mejor el central? Pero ¿qué piensa de las tarifas, colega? Entonces, ¿Qué piensa sobre las tarifas? Claro, entonces... Que es la parte más sensible de todo. Es la parte más sensible, pero hay una contraprestación. Lo mismo te podría preguntar sobre el tren de aseo. Lo mismo te podría preguntar sobre la luz pública. A mayor efectividad, mayor cobro, entonces, no, ¿quieres decir? Mayor cobro. A buen servicio prestado, un cobro justo y equivalente a ese servicio. ¿Y crees que logre mantenerse ese equilibrio, ese balance de un negocio? Te voy a decir algo. Creo que incluso va a haber una parte subsidiada, aunque se pague en tarifa. Porque es un negocio, si lo queremos ver, parte figurada, pero hacia el Estado. Porque pero eso no está aprobado ahorita. Te voy a poner un ejemplo. No, pero me parece que lo que se va a cobrar no se va a corresponder con lo que cuesta el servicio. Pues eso es lo que se espera, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, el agua potable. Nosotros no pagamos lo que el agua realmente vale. Y por eso en los recibos, si ustedes los leen despacio, dice, a usted le tocaría pagar realmente esto, pero va a pagar esto. ¿Qué opina Nixon Meta sobre el cobro, las tarifas para una recolección? Yo pienso que esto esto se veía venir, obviamente. Esto va encaminado a una potencial privatización de la recolección de la basura. Yo no soy enemigo de la prestación de los servicios o de los asocios públicos privados, porque yo sé que son un tanto más eficientes. Lo que sí me genera a mí escozor son estas tarifas, digamos, ya diferenciadas y con respecto a lo que se recoge y a lo que no se recoge, porque en un país donde tenemos los niveles de pobreza que tenemos actualmente, donde tenemos gente viviendo con $2.37 el día, ¿usted cree que la gente va a tener para que le vayan a botar el colchón chuco, tenga que pagar adicional o tenga que pagar extra? Y yo quiero mencionar acá una digamos, una incongruencia que yo noto, al menos en el discurso del colega, cuando en otras ocasiones, citando al presidente Bukele, ha dicho, de que el Estado recolecta por todos para después darnos a todos por igual, para que no tengamos que gastar ni caer en este tipo de tarifas diferenciadas. Pero ahora manifiesta de que está bien, de que la recolección sea, y alude a un subsidio que no se ha establecido en el decreto, que yo esperaría que así fuera, yo también quisiera que así fuera, para que se mantenga la tarifa. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, ¿cómo y a quién se le va a pagar? ¿Se lo vamos a seguir pagando a las alcaldías? Porque si no, hay que quitar las tasas. Es la gran pregunta. Si no, hay que quitarle las tasas a las alcaldías. ¿Qué piensas tú con relación a esta nueva modificación o a esto que se proyecta desde el punto de vista de poder hacer un cobro especial por todo este tipo de recolección, una modificación de tarifas? Es complicado porque le estamos incrementando quizás complicando un poco. Este es un tema ya más quizás hasta de salud pública, porque hay sitios en donde la recolección de basura no es una realidad y son los sitios más insalubres de la población. Entonces, si le complicamos un poco a la gente el tema económicamente para la recolección, creo que podría incrementarse ese porcentaje en donde, y si los que no pueden pagar, que ahora se les recoge la basura, y si no pueden pagar estas tarifas incrementadas, creo que es una complicación. Ahora, quizás tal vez nos pueden compartir las tarifas, porque realmente no están definidas todavía. Lo único que dice porque si no también la empresa la va a definir la tarifa, porque de lo contrario también estaríamos hablando en el aire, bajo la presunción de que perjudica o bajo la presunción de que es beneficioso. Son dos sentidos, se podrán aplicar en dos sentidos. Uno, para la venta de residuos, Andrés podrá vender residuos como
reciclados como llantas, colchones, electrodomésticos, y también cobrar por el manejo de residuos tóxicos para los que necesiten una disposición final especializada. Bueno, pero entonces es diferente, pero es diferente, porque cuando tú hablas de desechos tóxicos es un manejo especial, que incluso está arreglado en las leyes ambientales del país, y tiene estándares internacionales. Yo creo que eso no es competente. Si es decir, las personas que se dediquen a ello van a ser generalmente fábricas o personas que tienen algún rubro económico con capacidad para pagar. De hecho, los hospitales creo que tienen su propio método de recolección. Y tienen una obligación legal de cumplir, porque de hecho el caso de baterías récord y la contaminación por plomo fue porque los desechos de esa fabricación de baterías, las personas que se dedicaban a eso las tiraban en la calle y empezó a contaminarse también porque la fábrica no cumplía esas normas. Entonces yo creo que en ese caso la tarifa sí estaría bien, y si vamos a hablar de que van a vender todas las cuestiones que recolecten, como refrigeradores y etcétera, y si se le puede sacar un provecho, yo no le veo ningún problema, porque las casas hacen estorbo también. De hecho, también el fondo administrado por Andrés podrá ser utilizado para pagar préstamos y emitir deudas. A mí me parece bien en ese sentido. Yo pensé que ya mientras se use para pagar préstamos más que para emitir deudas. De tarifas que yo desconocía. Lo van a definir con el Ministerio de Hacienda también. Yo creo que no han enfocado bien el tema de las tarifas. O sea, tiene que ver no solo con modernidad, sino con servicios, con venta de servicios. Venta de servicios. Te cobro y yo vendo también. Y venta de servicios especiales. Si es que tú para tratar con material tóxico necesitas una autorización. Claro, y que la gente pueda pagar una tasa para que le lleguen a recolectar, y también le quitan un problema. Y no solo eso, si tú tenés un determinado tipo de desecho que no es el ordinario, sino que tiene connotaciones, ¿verdad?, especiales como toxicidad, etcétera, ¿por qué no podés pagar especialmente un servicio para poder recolectar eso? Y por el otro lado, ¿por qué no autorizarle a esta entidad que pueda beneficiarse y vender exactamente de la venta de ese tipo de desecho, que evidentemente ya el que lo votó ya lo desechó, era su basura? Entonces, y que eso pueda servir para las arcas del Estado. Es que hay casos en los que la basura tiene un valor. Sí, por ejemplo, en el caso récord, otra vez, como fui parte de eso, lo conozco, el desecho de la producción de las baterías produce lo que llamábamos escoria, y eso tiene un valor porque se puede todavía limpiar ciertos compuestos. Y eso es parte digamos, de la economía de la empresa. Modernización. Entonces sí se puede. Modernización, pero también un nuevo enfoque con relación a la actualización. Exactamente. Hablamos de modernización. Yo no le llamaría modernización. Es complemento de la centralización, eso sí, de los servicios municipales. Lo bueno es que el colega no mira nada bueno nunca. Eso ya es. Lo bueno es que siempre y cuando el camión pintado de distinto color no le podemos llamar modernización. El camión es el mismo y la forma es la misma. Siempre y cuando se piense en el bienestar de la población, pues bienvenido claro, con que pasen y recojan la basura suficiente. Que le resuelva el problema de recolección. De vitalidad en términos, como lo decía Tania, de salud, ¿no? Creo que nadie se va a oponer. Incluso la separación de los desechos con el material reciclable, creo que eso es importante también, y eso se había lo trajeron gobiernos anteriores, lo quitaron en el actual y lo regresaron porque realmente es necesario, y pues se puede obtener también. O para atribuírselo ellos de que es la modernización. Gobernanza es darle satisfacción a las demandas de los gobernados. Bueno, esa es la idea, ¿no? De sacar elementos de juicio de cada uno de ustedes para que nuestro público pueda construir su propia lectura del tema. Muy bien, vamos a la pausa, tenemos más. Regresamos. Gracias. Continuamos y hablamos también de pobreza de tasa relativamente baja según perfiles internacionales, y es que datos ya consolidados en porcentajes de la población ha bajado la pobreza en la línea, se está situando en torno al 27%, una cifra que muestra una reducción sostenida en décadas, aseguran los expertos, aunque con retos de desigualdad y también pobreza multidimensional en zonas rurales. Este escenario condiciona también la evaluación política. La menor pobreza no elimina también la percepción de vulnerabilidad y la demanda de servicios públicos, que justamente
enlaza con todo lo que estamos hablando. ¿Cómo analizan ustedes que las tasas de pobreza son las más bajas en décadas, aunque han tenido, y aquí lo hemos analizado, Ernesto, en esta misma mesa con especialistas, con economistas, ha tenido unas fluctuaciones, en momentos unos periodos mejores, en otros empeora, pero hoy está con una tasa de la más baja en décadas en cuanto a la recuerda, Luis, y a nuestros panelistas, para poner un poco en preámbulo, también el factor que el parteaguas fue el tema de la pandemia del 2019, ¿no? Claro, que logró tener un efecto fuerte, sabiendo que venían algunas economías creciendo o manteniéndose, pero esto también vino a golpearla como tal, Licenciado Zurmeta, ¿cómo vemos que al menos en tasas de pobreza está bajando El Salvador? Pero las tasas, ¿según quién? Porque, bueno, yo que me dedico a las encuestas, pues yo busco siempre la referencia. Recientemente estuvo con nosotros el doctor Carlos Acevedo, que por cierto hablaba de que la pobreza había alcanzado su segunda tasa más baja en los 35 años, decía él acá en el programa, ¿te recuerdas? Muy bien. No, pero vámonos a una fuente, y me voy a ir a una fuente oficial, la encuesta esta de hogares de propósitos múltiples, que es el dato del BCR. En ese dato específicamente, la pobreza extrema en El Salvador ha subido del 8,57 al 9,08%. Yo realmente llamarle a eso disminución, de verdad que lo veo bien difícil y en contra de cualquier tipo de lógica, porque obviamente ha habido un incremento de la pobreza. Yo concuerdo con que es un fenómeno fluctuante, es cierto. Es cierto, pero en los últimos 3 años, de 2022, 23, del 23 al 25, digamos, bueno, que estamos en el informe del 24, en los últimos 3 años, la pobreza ha venido subiendo. Entonces, ha venido subiendo. No ha habido el término a la baja más para mantenerse estable, entonces. No, a mí. Mantener estable el punto. A mí más se me hace, porque no he visto otras citas. Yo cito el dato que tiene el BCR, claro, el dato que tiene el BCR, que es el dato oficial y es el dato del censo. Y en ese sentido hemos subido casi 1,5 puntos porcentual en pobreza extrema, al punto de que antes era con lo que la gente vivía era de 2 y algo el día, ahora se ha disminuido a 2,15 con lo que la gente vive. El departamento más pobre de El Salvador es Aguachapán, por ejemplo, que la gente, $36 al mes, Ernesto, es digamos el promedio de la gente de extrema pobreza ahí, es menos incluso, es casi $1, un poquito más de $1 al día con lo que esta gente vive. Entonces a mí más me parece una estrategia comunicacional similar a aquello de los 1000 días sin homicidios, dependiendo del matiz que escojan para comunicarlo. ¿Cuál es tu impresión? Porque el tema de la pobreza se mide a través de ciertas variables o indicadores que a lo largo de los años se han visto que son fluctuantes, como bien dice él, y para poder de alguna manera no entrar en un casamiento de decir si esto ha mejorado o no, pero sí se ha mantenido estable. ¿Cuál es tu impresión? El mismo informe del Banco Central de Reserva 25.8 lo está situando para 2025, alcanzando el récord más bajo en la historia de El Salvador, y que había tenido estos picos de fluctuación que afectados por la pandemia. Es del Banco Central de Reserva el dato. Tania. Yo creo que quizás en ese tema hay personas más aptas para hablar, para discutirlo, y que conozcan los datos anteriores para poder comparar. En la observación que yo puedo sobre la que voy a opinar, es que no puedo ser injusta también y solo atribuir 2022 en adelante, porque eso es prácticamente decir el gobierno actual tiene la culpa. Yo creo que hay que considerar aspectos importantes. El principal, pasamos por una pandemia, y sin ánimos de justificar, que se defiendan las autoridades, pero pasamos por una pandemia que yo recuerdo que en su momento hubo encuestas y hubo análisis en donde se estableció un incremento de la pobreza por el simple hecho de que la gente no podía salir a trabajar y no podía ganar su salario, y prácticamente solo el sector público estuvo garantizado con ese ingreso mensual fijo. Los empleados públicos siempre tuvieron su salario, pero la gente de la empresa privada y los emprendedores sobre todo sufrieron un golpe tremendo porque no podían salir a vender, y los pocos que salían no tenían quien les comprara porque la gente no andaba en la calle. Eso por mencionar uno de los casos. 2, también han sufrido el encarecimiento producto de la crisis global de las guerras. Claro. Además de cuando hubo de las guerras, todo es producto de las guerras.
y la crisis internacional que se ha vivido prácticamente desde la misma época, desde los mismos hace 5 años. En tercer lugar, es innegable que el grupo pandilleril golpeado de terroristas generó una cantidad de familias incrementándose o sumándoselas al sector de la pobreza más extrema, porque son gente que no sabía vivir. Justamente lo que dice, y el informe también, que la pobreza extrema sí se ha deteriorado. Sí, por supuesto, es que sí, y también en la pobreza extrema, quizás estamos hablando de la misma pobreza multidimensional, que ella incluye diversos factores. Entonces, eso también obviamente iba a golpearnos, pero nos tiene que golpear de forma transitoria, porque a la vez que estos grupos familiares grandes de terroristas han quedado sumidos en mucha pobreza, y es triste porque hay niños pequeñitos que están sufriendo esto, que no pueden ni siquiera llegar a las escuelas. También hay, por otro lado, algo positivo, que es la gente que antes era extorsionada ahora pueden dedicarse al comercio. Pero vamos a la variable que se mide es la pobreza en tiempo. Como no se ha terminado el 2025, que el BCR adelante el informe. Desde 2019 hay una, en pobreza general hay una tasa sostenida a la baja y han mejorado. No, al contrario, a la pero alta. La pobreza extrema, y aquí estoy con el informe del Banco Central de Reserva, dice que si bien es cierto en términos generales ha disminuido la pobreza, el crecimiento de la pobreza extrema es el desafío que aún necesita ser abordado. Datos de cierre 2024. Pero decir que ha disminuido el crecimiento de la pobreza extrema no quiere decir que no sigamos creciendo en pobreza. Es que a ese punto voy. Al escuchar las palabras que están escritas. Le voy a dar los datos, Luis. En 2022 era 8.58, en el 23 era 8.77. Pobreza extrema. De pobreza extrema, de lo que yo estoy hablando. 2024, 9.08. Pobreza extrema, estoy hablando de la gente que vive con $2 o con $1.15 al día. Del informe pobreza general, que no tiene necesariamente de pobreza extrema. Ahí está el matiz que yo estaba buscando. Independientemente, esa es la pregunta, el porcentaje, y hablar de puntos conceptuales en un tema de pobreza, es decir, me parece hasta complicado. ¿Cómo podemos resolver el tema de pobreza, llegar con los servicios como lo poníamos en el planteamiento, para que la gente empiece a mejorar estas condiciones? El colega siempre anda buscando el matiz, ¿verdad? En todos lados. Mire, voy a citar esa misma encuesta de propósitos múltiples del año 2024. La pobreza extrema, la pobreza más bien se disminuyó en casi 114,000 habitantes. Y la pobreza, disminuyó en casi 114,000 habitantes. Y la pobreza extrema, ahí concuerdo yo con el colega, aumentó más o menos como 21.600 o 21.800 personas. Estoy poniendo número al asunto. Cuando uno analiza realmente que por qué el 2024 aumentó la pobreza extrema, aunque se disminuyó en 114,000 la pobreza en general, uno dice, ¿qué explica esto? Aquí tú no me dejarás mentir, Neto, has tenido economistas que no se caracterizan por ser exactamente oficialistas, ¿verdad? Y han dicho que esa explicación de ese número 21,000 muy probablemente son todo este círculo de familiares que vivían de la economía criminal. Les recuerdo que hay casi 90,000 pandilleros presos. Es cierto. Casi 90,000. Y si ha aumentado 21,000 la pobreza extrema y tanto, significa entonces, dicen ellos, que creemos que hay una relación entre los que se quedaron sin financiarse de esa economía criminal, porque no tienen nada, porque no vivían de otra cosa más que de eso. Y tiene su lógica. ¿Y qué van a hacer con esa gente? Porque pandilleros no son. Entonces eso es donde decía yo, enfocar atenciones puntuales. Es que si lo son, entonces ya se sabe cuál es el procedimiento. La causa. Yo estoy explicando la causa, que no tiene que ver directamente con políticas públicas, pero sí tiene que ver con un efecto de la política pública criminal. Porque por la implementación del plan control territorial es que este montón de gente ha quedado damnificada, entre comillas, que vivía de la economía criminal. Ahora bien, hay que decir la verdad tal cual. Durante los años 90 y parte del 2000, la pobreza en El Salvador durante los gobiernos de Arena era más o menos del 43%. En los gobiernos del FMLN, bueno, al principio, pero ahí fueron 20 años. En los gobiernos del FMLN, cuando mejor estuvo,
bajó a 32% la tasa de pobreza, cuando mejor estuvo. Pero del 2019 hasta el 2024 se ha mantenido sostenida la tasa de pobreza en 25-26% aproximadamente. Y estamos en un periodo, este es un periodo caracterizado por pandemia, hiperinflación internacional. Y el periodo del FMLN se caracterizó por ser un periodo de crecimiento internacional de la economía, de bonanza económica en el entorno y de muchos aspectos favorables. Ya establecimos que es un fenómeno fluctuante, ya no le podemos echar la culpa a la pandemia, ya pasaron 5 años. Se nos va hablando del 8 de la mañana en punto y nos vamos a tener que ir del aire porque obviamente sí, se nos acabó el tiempo. ¿no? Licenciado Someta, gracias. Muchas gracias. Gracias, Tania, también por habernos acompañado. Igual, Aldo, te agradecemos mucho. Pórtense bien y no ingresen a la estadística. Gracias, no se pierda Pulso Ciudadano hoy en la noche, ¿verdad? Sí, con muchos programas de interés hoy a las 8 de la noche por Canal 19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.